Saludos, continuamos. Julio Escudero con ustedes en su nombre Janampacha, los cielos andinos. Estamos entrevistando a Juan Pablo Villanueva, arqueólogo asociado a la Universidad Mayor de San Marcos. Muy bien, como nos quedamos a hablar, íbamos a hablar en este caso sobre, estamos hablando sobre astronomía andina, ¿ya? Y vamos a hablar sobre la parte oscura, ¿no? Cómo ellos interpretaban el universo, el cielo, en este caso, ¿no? Lo que se conoce como, conocemos como el cielo. Sí. Ellos también estudiaron la parte iluminada o luminosa, ¿no? Sino la parte oscura, ¿no? Incluso le pusieron un nombre. Así es. Sí, ese sentido, y bueno que lo menciones, porque cuando hablamos hace un momento de las civilizaciones y de las astronomías de las civilizaciones, hay algo muy interesante en los Andes. Si vemos el planeta Tierra, ¿ya? Y el Ecuador divide los dos hemisferios, ¿no? Ya, que son el norte y el sur, y también los cielos del norte y los cielos del sur, que claro, es la parte del universo que vemos. La civilización andina es la única civilización del lado sur del mundo. Todas las civilizaciones restantes son del lado norte, o sea, todas las civilizaciones miraban al norte, por eso que por lo menos en el mundo clásico, el mundo antiguo, la estrella polar era la estrella que dominaba la comunicación y la orientación en el mundo antiguo, cosa que hubiera una estrella que no se podía ver de los Andes, ¿no? Entonces los Andes desarrollan una astronomía vinculada, sí, a los cielos, al Sol, a la Luna, como las otras sociedades, pero en el caso de las estrellas y sus constelaciones son estrellas del cielo del sur, ¿no? Del lado sur del cielo. Claro. Y eso también influyó mucho en que esa astronomía sea particularmente diferente del norte. ¿Y en qué sentido? Los andinos tenían dos tipos de constelaciones, ¿no? Las constelaciones de estrella-estrella, que son las constelaciones clásicas de todas las civilizaciones, y lo que llamaban ellos en quechua Llanapuyo, significa llana negro, puyo, nube negra, que son constelaciones que no de estrellas, sino son constelaciones formadas en el imaginario, observando las manchas que existen en la Vía Láctea, en el polvo intergaláctico que existe entre el centro de la Vía Láctea, que puede ser solo observada desde el lado sur del mundo. En el lado sur del África y en el lado sur de Sudamérica, en la Polinesia, en Australia, en muchas sociedades que no llegaron a ser civilizaciones, que son sociedades recolectoras, cazadoras, también observan estas constelaciones oscuras, al igual que los incas, por ejemplo, en la Patagonia, por ejemplo. Entonces, gracias a los trabajos de etnoastronomía y astronomía, podemos saber de que conocer estas constelaciones, por ejemplo, estas constelaciones están vinculadas al mundo pastoril andino. ¿Por qué? Porque existe un pastor, ¿no? Y existe un sogo, atok, existe Yamakñahui, o los ojos de la llama negra, Yacana, pero para contextualizar estas constelaciones, ponemos como punto central el eje del polo sur del cielo. El eje del polo sur del cielo, diferente del norte, no está marcado por una estrella particular, pero sí hay una constelación cercana, que es la Cruz del Sur, por eso viene el nombre, que está marcando una zona muy cercana al polo sur celestial. Entonces la Cruz del Sur es una constelación que puede de alguna manera ser una guía de la astronomía andina, la astronomía inca, la astronomía moderna andina. La Cruz del Sur, como ya mencionamos, se llamó Uchuy Cruz, y probablemente en el pasado quizás se llamó Chacana o Uchuy Chacana, que es muy pequeño. Cerca de la Cruz del Sur hay una pequeña mancha oscura, que en el mundo occidental se llama saco de carbón, pero que en el mundo andino se llamó Yutu. Yutu significa perdiz, es una ave típica o oriunda de esta zona del Perú, ¿no? Y cerca de la Cruz del Sur, ¿no?, están Alfa y Beta Centauri, ¿no?, las constelaciones del sistema brillante de Centauro, que son Yamakñahui, ¿no? O sea, Ñahui es los ojos de la llama. O sea, la constelación Alfa la constelación Alfa Centauri. Alfa y Beta Centauri, ¿no? Claro, son las juntas, ¿no? Claro. ¿Sí? Son los ojos de la cabeza de la llama negra. El cuerpo de la llama negra se despliega desde Centauri hasta cerca de Escorpio. Entonces, y a los pies de Yamakñahui está Uñanchayama, que es la cría de la llama, ¿no? Y detrás de Yamakñahui aparece Eatoc, por cerca a la cola del escorpión, hay una mancha, que es una mancha negra, que es el Eatoc, el zorro que persigue a la llama y a la cría de la llama, ¿no? O sea, es la metáfora que vive el hombre andino de observar, ¿no?, la pugna entre el zorro y por comerse la cría de la llama, que ha plasmado en el cielo
Bernabé Cobo, un cronista del siglo XVII, en su obra Historia del Nuevo Mundo, menciona de que cuando habla de la astronomía andina, dice: los incas vieron, o los antiguos pueblos andinos vieron, todo lo que vieron en este mundo, lo vieron reflejado en el cielo. Eso significa de que, igual que quizás en el mundo griego, o bueno, no igual no, pero equipararlo al mundo clásico, las animales, la fauna, la flora y los mitos, la mitología del mundo andino también está reflejada en sus constelaciones. Claro. Hay muchas constelaciones que tampoco no sabemos su correspondencia en la astronomía occidental, ¿no? Hay constelaciones como Urcuchillá, Catachillá, que todavía no conocemos. ¿Qué constelación le puede ser asignada? Choquechinchay es una constelación muy conocida, ¿no? Choquechinchay es como el felino dorado, ¿no? Una especie de puma o felino dorado. No conocemos, hay especulaciones sobre su asignación astronómica, pero realmente no sabemos con certidumbre qué estrellas o qué estrella representó Choquechinchay, ¿no? Una constelación muy importante. Pero volviendo a las constelaciones oscuras, por ejemplo, también está la constelación del Machaguay, ¿no? Que es la serpiente, y también la del pastor, ¿no? Machaguay. Sí. Está exactamente atrás de Scorpio, atrás del Atok, ¿sí? De Zorro. Y aparte de estas constelaciones oscuras, también existían las constelaciones de estrella y estrella, ¿no? Claro. Por ejemplo. Ahora tú has estado, me imagino, haciendo trabajo en los Andes. Sí. Bueno, al menos en tu experiencia que has tenido, ¿de qué parte has podido observar mejor esa parte? Sí, bueno. ¿En qué parte del Perú donde has estado? Sí. No necesariamente has estado en todos lados, Sí. no tienes por qué, bueno, lógico. No te hace una obligación en todo caso, ¿no? Sí. Pero en la medida de lo posible donde has estado, has podido observar. Sí. ¿Y cuál ha sido el punto donde mejor has observado? Buena pregunta. He observado casi en buena parte de los Andes que he podido recorrer, se observan las constelaciones, pero quizás donde más he podido observar es en las Punas, en alturas de 4.000, 4.500 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Se observa el cielo muy nítido, muy diáfano. En la Amazonía también se puede observar muy bien la astronomía, pero lo más importante es que los puntos de observación más importantes son fuera de los pueblos, evidentemente, ¿no? Claro. Es que el tema de la contaminación. Exactamente, hay una contaminación luminosa que por ahí una vez escuché una conferencia de un colega que hablaba de que cómo no está planificada la iluminación de los pueblos, ¿no? Lamentablemente la iluminación de los pueblos pierde otro recurso. El cielo andino es un recurso también, no solamente digamos cultural, también es un recurso turístico. No sé si en este caso para astroturismo. Astroturismo, ¿no? Astroturismo. Que yo he visto que recién algunos grupitos por ahí muy pequeños están promoviendo en el Perú. Claro. Tenemos un gran potencial porque las constelaciones andinas no solamente se pueden observar, sino se puede narrar una historia en torno a ellas. O sea, en el cielo está grabado la idiosincrasia, la mitología, las costumbres, el saber popular de la gente peruana, ¿no? Y eso también es un recurso utilizable, ¿no? Claro, por supuesto. Que todavía no ha sido enfatizado o de alguna manera implementado, ¿no? Y esperemos pues que esta astronomía, que no sea vista como andina, no sea vista como hecho por gente primitiva, en realidad. No, para nada, no sea vista tampoco como parte del anecdotario académico o de la gente culta, no, es un saber que es popular y a la vez puede servir como recurso educativo, como recurso turístico, ¿no? Eso voy. Claro, o sea, en este caso se tiene que dar la importancia necesaria, ¿no? La importancia que tiene en este caso en nuestra civilización actual, ya, ¿no? Como un producto, como tú dices, turístico, agroturístico, ¿no? Muy bien. Dentro de unos momentos, entonces regresamos con Juan Pablo Villanueva, y como le estábamos hablando un poco sobre arqueoastronomía ancestral. Saludos amigos, una vez más con ustedes, Julio Escudero, su programa Jalampacha, Los Cielos Andinos. Una vez más, vamos a entrevistar a Juan Pablo Villanueva. Él es arqueoastrónomo, arqueólogo,
asociado, investigador, por supuesto, asociado a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Esta vez con él vamos a hablar sobre la etnoastronomía. ¿Sí? Ya en programas anteriores hemos hablado sobre el origen de la astronomía, la importancia que tuvo la astronomía en las culturas asentadas acá en nuestro país en el pasado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Juan Pablo? Esta vez vamos a hablar sobre la etnoastronomía. Empecemos por el concepto de astronomía. ¿A qué se refiere? Bueno, entendemos por etnoastronomía a la astronomía de los pueblos que viven en el presente, ¿no? En las comunidades campesinas, en las comunidades indígenas, en grupos de pescadores ancestrales. Estos grupos tienen sus propias astronomías que han desarrollado también de muchos, en el caso siglos o milenios. En el caso por ejemplo, de una comunidad campesina, Miminay, que fue estudiada en Cusco, tiene su astronomía moderna, está vinculada a la astronomía inca de alguna manera, pero también a la astronomía judeo-cristiana que llegó con la religión española, ¿no? Por ejemplo, en una astronomía podemos encontrar, por ejemplo, la constelación de Yamag-Ñawin, que son los ojos de la llama, que hablamos hace un momento, Alfil de Centauro, y también podemos encontrar las 7 cabrillas, ¿no? Entonces, un concepto andino con un concepto europeo, occidental, en una misma astronomía, ¿no? Porque es producto de ese devenir histórico de estas comunidades. En el caso de una comunidad amazónica tenemos, por ejemplo, la constelación de la tortuga, del caimán, propias de su claro, ¿cómo me hiciste de la llama? ¿Los ojos de la llama? Sí, Yamag-Ñawin. Yamag-Ñawin, porque en el programa anterior, ¿te acuerdas que hablábamos de la constelación? Así de las constelaciones oscuras. Yanapuyu, ajá, las constelaciones oscuras. Bueno, entonces Yamag de llama, y Ñawin, que es ojo. Ojo, sí, Yamag-Ñawin. Recuerdo que me decías, estaba relacionado con Alfa Centauro. Alfa y Beta Centauro son las dos estrellas más brillantes de Centauro, y están, y como están mirando al cielo, uno ve dos estrellas brillantes juntas, son como dos ojos, ¿no? Y el polvo estelar de la Vía Láctea hace esa forma, que es una forma de llama que tiene un cuello alargado y un cuerpo, ¿no? Entonces, esta constelación, los ojos se llaman Yamag-Ñawin, ojos de la llama. La constelación completa es la llama celestial. En el manuscrito de Huarochirí, que es como la Biblia de los Andes, entre comillas, se figura como Yacana, ¿no? Uno ve Yacana, pero Yacana no significa mucho. Según el antropólogo famoso Emilio Mendizábal Lozoac, menciona que quizás el copista que redactó el manuscrito de Huarochirí confundió Yacana con Yanaka, porque Yanaka es de llana, negro, ¿no? Muy negro. Entonces quizás esta constelación no se llamó Yacana, sino Yanaka, ¿no? Pero bueno, es una hipótesis sugerente, pero que todavía no podemos concluir, ¿no? Sin embargo, esta constelación existió. Es más, hay toda una serie de relatos históricos en torno a ella. Se dice que el manuscrito de Huarochirí, que fue escrito por un quechua hablante, un indígena, no sabemos quién es, un anónimo, aunque hay ciertos candidatos, se menciona que cuando un pastor era sorprendido en la puna con la yacana o la yanaka sobre el cielo, este pastor iba a tener un rebaño, un hato de llamas y alpacas con mucha lana, ¿no? Es más, se decía que era cubierto, ¿no? Con lana de muchos colores, ¿no? Pero bueno, parte de la mitología, claro, de la tradición oral andina, que es muy rica. Y eso, hago un paréntesis en ese sentido, de decir que la tradición oral de los Andes, ¿no? En todas sus regiones, ¿no? Tiene también un gran acervo astronómico, etnoastronómico. La etnoastronomía está vinculada hacia la tradición oral y hasta las toponimias. Justo ahora, te comento, en la mañana estuve pasando por la biblioteca de San Marcos y vi un librito de una lingüista sanmarquina llamado Los topónimos de Canta. Y ahí estuve viendo algunos topónimos vinculados a la astronomía, como por ejemplo Huilcacoto, el lugar del sol, o Quillapampa, la pampa de la luna, o cosas así, ¿no? Siempre también los topónimos de los Andes, los cerros, ¿no? Los lugares, los riachuelos, están vinculados a la astronomía. Recuerdo, por ejemplo, algo como Saxapuquio, ¿no? El puquio del cometa o algo así. Entonces, sí, entonces, sí. Pariamarca. Pariamarca, bueno, Pariamarca marca es ciudad, y Paria es el Parián es un personaje de una festividad vinculada a la
si no me equivoco, Que siembra también, el maíz. ya, pero también que a la larga está relacionado con la astronomía, porque la siembra del maíz, Sí, así es, por ¿no? supuesto. La siembra del maíz no se da en cualquier época. No, no, claro, por supuesto. Se tiene que Sí, observar, sí, así es. se observan las estrellas en todo Ajá, caso, por ¿no? supuesto. Sí, todas las actividades y las festividades vinculadas al ciclo agrícola, ¿no? Están vinculadas, están relacionadas a un calendario. El calendario Ajá. no puede existir sin astronomía. Claro, Son dos cosas claro. que van de la mano, ¿no? Ajá. La astronomía sirve para regular, fijar y organizar un calendario. Y es un tema que también hemos tocado de manera tangencial, pero es válida la pregunta para ahondar en ese sentido. El calendario andino, el calendario inca, es un tema también muy interesante, ¿no? Del cual no hemos podido... Sí, hablemos un poco sobre ello, porque cuando hablamos de las culturas ancestrales de las Américas, creo que a la mente se viene a cualquier persona Calendario maya. sí, el famoso calendario azteca, que es una Calendario piedra del azteca, tamaño, claro. ¿no? El tamaño de este muro, de esta pared gigante que fue encontrado en las bases de la Catedral de México, Ajá. porque bueno, sabemos que esta piedra era parte de Tenochtitlan, ¿no? La capital mexica. Pero ¿qué sabemos del calendario inca, ¿no? Del calendario andino? Pues al igual que en Mesoamérica, los andinos desarrollaron complejos calendarios que estuvieron intricados, ¿no? Correlacionados. Existía un calendario lunar que contaba los periodos sinódicos de la luna. Existía un calendario solar de meses fijos, por ejemplo de 30 días divididos en semanas de 10 días. Existía un calendario probablemente lunar sideral, es decir, el ciclo de la luna con las estrellas. ¿Y cómo sabemos todo esto? Pues lo sabemos en base a las crónicas, pero sobre todo a que existen quipus calendáricos. Ya. Se han encontrado quipus en el Perú que han sido analizados por especialistas como Tosu Idema, como Gary Burton, que demuestran que los nudos anudados componen el quipu, se organizan en números calendáricos. Por ejemplo, en 12 nudos, esos nudos en 30 y 29, que nos remiten a 12 periodos del ciclo lunar sinódico de 29 y 30 días alternadamente. Y así hay quipus calendáricos para el ciclo solar. Además también tenemos textiles, mantos calendáricos. Textiles que tienen una iconografía de diseños geométricos que se organizan en patrones numéricos que remiten a un calendario. Entonces existe una abundante información prehispánica sobre el uso de los calendarios. Por ejemplo, tengo la oportunidad de decirlo, una de mis tesis de investigación está vinculado a frisos, arquitectura vinculado a los calendarios, que se encuentra aquí muy cerca de Lima, en sitios como Guayanes y Neguía, como Maranga, ¿no? Produjeron grabados calendáricos en sus muros, al igual que sociedades como Tucumán, como Inchanchán, en fin, somos una sociedad que tiene otras raíces en la astronomía y esta en su arte, en su arquitectura. Claro, ahora, tú has mencionado calendario de 12 meses. Sí. Y esos son prehispánicos. Sí, por supuesto. O sea, Son universales, porque son los 12 ciclos de la luna vinculados al ciclo solar de 365 días, ¿no? Son, como dije al inicio de la entrevista, en los primeros programas, los humanos somos todos con la misma capacidad craneal y las mismas neuronas en todo el orbe. Lo que nos diferencia son las lenguas, lo que nos diferencia es la vestimenta, lo que nos diferencia es el color de piel por la radiación solar, claro, porque las razas no existen, ¿no? Claro. Entonces creamos los mismos productos, creamos calendarios de 12 meses en todo el mundo, creamos imperios en todo el mundo, creamos arquitectura en todo el mundo con diferencias evidentemente por los materiales que usamos. Es que a ver, en ese caso, pues, digamos, si los monumentos de América son diferentes tal vez a los de Asia, porque... En la forma, pero la estructura es la misma. La esencia es la misma en todo caso, ¿no? El fin, tal vez, incluso el fin, o sea, El fin es el mismo, ¿no? Sí. ¿No? Claro, tienes razón. Y si no se utilizó, por ejemplo, en Mesopotamia, no se utilizó la piedra, posiblemente no hay, casi no existen lugares donde puedan sacar las rocas necesarias para construir los monumentos. Ahí utilizaron mayormente el barro, ¿no? Así es. Aquí en América, en los Ambas Andes cosas. sobre todo, ambas cosas, ¿no? Sobre todo en los Andes, La piedra. la piedra, acá en lo que se conoce como costa, el barro también, ¿no? Sí. Es cierto, ¿no? O sea, sí, pero se construyeron los monumentos, con el mismo fin en este caso, ¿no? Correcto. En la observación, en este caso, del cielo y del universo, también se dio con el mismo fin en este caso, ¿no? Sí. Y algo que también es importante decirlo es la diferencia. Hace un momento atrás hablaba de que los incas o la cultura andina, la astronomía andina,
es la astronomía de los cielos del sur, en diferencia a las otras... Claro, en el programa anterior hablábamos sí, ¿no? sí. En esa parte. Sí. Pero también quería decir algo en ese sentido, quisiera acotar en ese sentido. Sí, los Andes, la civilización andina mira los cielos del sur y todas las demás civilizaciones, ¿no? Miran al cielo del norte, pero además estas civilizaciones, por una de las clásicas o llamadas clásicas, la civilización egipcia, la civilización mesopotamia, la civilización china, son civilizaciones cuyos límites geográficos son cercanos y había mucha intercomunicación entre ellos. Por eso que de alguna manera los conceptos entre ellos es muy similar, bajo solamente con diferencias de idioma o de nombre, claro, ¿no? Claro. Entonces el gran desarrollo de la astronomía asiria o mesopotámica influenció a Egipto, y a su vez después a Grecia y a su vez a Roma, y llega a nuestra... A España, España salta acá. Sí, ¿no? sí. Porque la civilización andina en ese sentido, si bien existió comunicación con Mesoamérica, era de carácter comercial ilimitada y era una civilización, digamos, que se desarrolló en una especie de vacío. En ese caso, pues, las comunicaciones efectivamente eran mucho más difíciles, ¿no? Claro. Por la geografía misma. Exacto. ¿no? Por eso en el África, por ejemplo, en la África subsahariana, vemos que no existen grandes civilizaciones, justamente por el enmarañado pues, de la jungla, ¿no? Toda su geografía es mucho más difícil de ser vencida a la geografía que existe pues, en Medio Oriente, ¿no? Bueno, sí, en parte sí, pero siempre tenemos que tener un poco de cuidado porque si bien existe un factor ecológico, geográfico importante, no podemos decir, pero no podemos decir que existe un determinismo geográfico. O sea, el hombre es tan, a veces el hombre es tan complejo en su... En todo caso, de repente existieron esas civilizaciones, pero no se han descubierto por ahora. En parte, mira, mucha parte de México, El Salvador, es una selva, ¿no? Claro. El Petén, esta área de Guatemala, ¿no? Y ahí y los mayas son una civilización digamos, de floresta, ¿no? De bosque, una civilización de bosque, ¿no? Los mayas, y hoy vemos que todas las pirámides están cubiertas por el bosque, pero en un momento floreció una cultura, digamos, de un gran desarrollo civilizatorio, ¿no? Claro. en esta región. En el caso del África, sé que hay culturas que todavía están poco estudiadas, pero que existieron en el área, bueno, quizás no es en el bosque, pero sí en un extremo del África, y mira, un extremo muy árido, ¿no? Es Egipto, y si uno puede analizar muchas de las grandes civilizaciones, esas se crean o se gestan en lugares nada fáciles para prosperar, ¿no? El desierto egipcio, los mismos Andes es un gran desierto, nuestra costa americana del sur, bañada con unos pequeños oasis que son los ríos que descienden, pero mucha parte es totalmente desierto y que fue transformado gracias a los canales de irrigación que establecieron las sociedades, ¿no? Entonces, de alguna manera, sin querer salirnos del tema, la creatividad, ¿no? del hombre en las diferentes regiones del mundo ha creado las civilizaciones que han transformado la faz de la Tierra, ¿no? Claro. En este caso, entonces, la gran diferencia que existe entre la astronomía andina y la astronomía de otras civilizaciones es sobre todo por la posición geográfica. Sí, por supuesto, ¿no? Sí. Acá se observa el universo o el cielo, digamos, que está orientado hacia el sur. Al sur, ¿no? Sí. Al sur de la galaxia. ¿no? Y al norte, pues, y tenían ahí como, digamos, como una guía, la estrella polar. La estrella polar, ¿no? Y acá tenemos a la Cruz del Sur. La Cruz del Sur. Sí, y regresando a un tema tal vez sobre la chacana, de repente teníamos para complementar del programa anterior, que de repente nos han visto algo. No hay más que complementar, ¿no? Bueno, es una pregunta abierta, Julio, porque la chacana es un tema que, como lo dije anteriormente, está en proceso de seguir investigando. Se sigue investigando, o sea, buscar nuevas interpretaciones. Así es. Porque en el programa anterior nos comentabas, por ejemplo, que las constelaciones oscuras también se conocían en otros lugares fuera de Sudamérica. Sí, por supuesto. Pero no se conoce por ahora, no se han encontrado evidencias sobre la chacana.
¿no? O si se encontró, todavía no se ha hecho muchos, esos estudios no se han profundizado en todo caso. ¿Fuera de los Andes? Claro. No, yo creo que fuera de los Andes, en muchas divisiones, ese signo geométrico en forma de cruz existe. Ya. Existe. Ajá. Pero cada una de esas sociedades le dio su propio significado. Ah, ya, Sí. claro, le dio su propio significado. Así es. No necesariamente El mismo, claro. y el mismo, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, habría que aclarar un poco porque de repente nuestros amigos ahí televidentes están interesados en preguntar en esa pregunta, ¿no? O sea, ¿la chacala solamente existió en Sudamérica? No, pero el contexto el uso que se le dio, bueno, está todavía en estudio. Sí. Está todavía digamos, para seguir investigando. Ya las nuevas generaciones se encargarán de hacer eso. Mira, ahora, estos conocimientos definitivamente nos pueden dar, por ejemplo, nos pueden ayudar en el desarrollo social. En este caso, por ejemplo, el turismo. ¿De qué otra forma conocer esto relacionado con la astronomía andina nos puede ayudar como país, como civilización actual? Muy buena pregunta. ¿No? Siempre debemos saber de la utilidad, ¿no? de conocer la historia que el pueblo conozca su historia, ¿no? De la historia de los pueblos. Esto tiene muchos aspectos positivos. Podemos empezar por un tema de autoestima, ¿no? Mucho se dice que el Perú es un país alineado una gran parte del sector de la población fácilmente se apega a conceptos culturales ajenos a nosotros, ¿no? Extranjeros, ajenos a nosotros, ¿no? Que a veces ni entendemos, ¿no? Pero por una cuestión de alineación, de moda, adoptamos. No es nada mejor sentirse, fomentar o cimentar una identidad, ¿no? Una autoestima, ¿no? Desde muy niño, desde una época escolar, saber que donde vivimos, o las personas que vivieron donde vivimos, nuestros antepasados, nuestros abuelos, fueron personas tan sabias como los astrónomos persas, o los sabios egipcios, o los filósofos griegos de la antigüedad, ¿no? Las cuestiones matemáticas de Pitágoras, que tanto estudiamos en las escuelas, también fueron conocidas en la China con otros nombres, también fueron conocidas aquí en Perú con otro nombre, pero todavía no sabemos como cuál. Pero son desarrollos, los principios de la naturaleza. La geometría, la matemática, es simplemente la expresión de la naturaleza. Y la naturaleza está en todo el mundo. No hay ningún pueblo que no haya estudiado la naturaleza, sino que por una cuestión histórica, nosotros adoptamos, ¿no? el acercamiento griego o occidental. Claro. Pero también tenemos una historia de la nacional, matemática. Podríamos tenerla. O sea, los chinos tienen su propia matemática, o sea, mejor dicho, su propio desarrollo histórico matemático, los musulmanes también, ¿no? Los números arábigos. Usamos los números arábigos de los musulmanes, de los árabes. Claro, ¿es cierto? Esas sociedades estuvieron muy comunicadas, ¿no? Quizás el imperio mongol hizo que toda esa comunicación estuviera conectada, ¿no? Yo invito mucho ahora, veo recientemente que hay muchos canales de televisión de cable, como National Geographic, Discovery, que hacen muchos programas de historia, explica esta conectividad de la historia donde se crearon y se unieron los conceptos. Pero en esa conectividad, América no figuran los incas, no figuran los mexicas. ¿Por qué? Porque ellos estuvieron de alguna manera interconectados al mundo clásico, o el viejo mundo, hasta 1492, hasta la llegada de Colón a América. Pero ellos también tuvieron sus propias conectividades, sus propias historias. Claro. Esas historias son necesarias de recuperar, porque así como es importante la historia del viejo mundo, quizás más para ellos que para nosotros es tan importante nuestra propia historia, ¿no? Nuestra propia historia es importante en el sentido de que nosotros pudimos desarrollar astronomía, desarrollamos matemática, desarrollamos geografía, desarrollamos arquitectura. No se puede construir arquitectura monumental, no se puede construir Machu Picchu sin conceptos de ingeniería, sin conceptos geométricos, no se puede, es imposible. Eso es imposible. Claro, y sin escritura, sino cómo transmites las órdenes, cómo transmites los planos, cómo transmites todo eso. Entonces, eso es el rol de los de ingenieros, arquitectos, que los hay, arqueólogos peruanos, en descubrir su propia historia. Es un proceso que se ha empezado no hace mucho y que yo sé que en el futuro próximo va a encontrar muchos frutos. Pero a lo que íbamos, esa historia, ¿no? Que puede fomentar o cimentar, ¿no? La autoestima, la identidad, también es un recurso educativo.
para valorar y revalorar conceptos como nuestro idioma, ¿no? Huk, Isca, Iquinza, Tawa, Pisca, Chusca, son números andinos, ¿no? Son los números de los Andes, números que sirvieron para conceptos matemáticos. Eso todo joven escolar debe conocer, así como conoce 1, 2, 3, 4, 5, también lo debe conocer en quechua, Claro. ¿no? Por supuesto, en aymara, en la lengua, o en aguajún, o en la lengua, en chipibo, en la lengua donde haya nacido. Ajá. Por eso es importante no solo la astronomía, la matemática, la etnociencia. La etnociencia es importante por eso, porque crea identidad, crea autoestima, crea valoración en el individuo desde niño hasta joven adulto. Y eso incita a la investigación de sus propios productos naturales, de sus ecologías. Tengo un amigo que está haciendo una investigación sobre el achiote, sobre plantas nativas, la uña de gato. Todas investigaciones que pueden ser hechas aquí en Perú, ¿no? No necesitamos necesariamente que vengan otros investigadores de afuera, que valoro su apoyo, pero también podemos hacerlo nosotros, Claro. con una buena educación. Entonces, yo pienso que esos conocimientos, el pilar, la base es la educación. No hay educación sin autoestima, sin valoración. Y esta educación, y otra cara de esta educación, puede ser el uso como un recurso también turístico educativo, ¿no? Para nosotros mismos como turismo interno y como turismo extranjero. Ustedes saben que que al Perú el 89%, o sea casi todos, el 89% de turistas vienen al Perú para ver el patrimonio arqueológico del Perú. No vienen por las playas, no vienen por la gastronomía, que es muy rica, pero la gastronomía solamente mueve el 5%, no vienen por los parques naturales, no vienen por la arquitectura, no. Ellos vienen por la arqueología. Casi todos vienen a Cusco, casi todos van a Arequipa, Cusco, Puno. Algunos a la ruta Moche, que es ahora la zona norte del Perú. Pero es un dato para tomar en cuenta. El turismo del Perú, que está desarrollándose poco a poco, viene por la historia, viene por la arqueología. En el casi 90%, Julio. Eso ya nos da una vía hacia dónde tenemos que ir. Claro. Una puesta en valor de nuestro pasado histórico, ¿no? De nuestros restos arqueológicos que está, como tú dices, está por todos lados, ¿no? Acá nomás en San Marcos, por ejemplo, tenemos la famosa huaca San Marcos, ¿no? Y alrededor de San Marcos tenemos Maranga, tenemos Pueblo Libre, tenemos más al norte, en el norte chico de Lima, sí. También una serie de restos arqueológicos que pueden ser puestos en valor, ¿no? En la costa, lo que llamamos la costa, en la sierra, ni qué decir, ¿no? También hay muchos sitios en los que es necesario poner en valor ya eso, ¿no? ¿Qué es lo que falta en este caso? Tal vez un ente rector a nivel del Estado, a nivel del gobierno central, tal vez. Bueno, yo pienso que lo que falta hacer es lo que, ya creo que todos en ese sentido, los políticos que están de acuerdo en que no hay desarrollo sin invertir en educación. Claro. La educación, la historia lo ha demostrado, ¿no? La educación es la herramienta para salir de su desarrollo, y para que toda sociedad se desarrolle tiene que invertirlo en educación, ¿no? Y lo dicen las cifras, lo dice la historia, ¿no? Los últimos tigres del Asia invirtieron en educación y salieron de su desarrollo, ¿no? Claro, en medio de 50 años ya ahora son potencia, ¿no? Claro. En los años 60, yo de acuerdo a lo que se ha leído, en los años 60, por ejemplo, Corea, ¿no? Y otros países estaban pues salían también, estaban en guerras también, ¿no? En guerras bastante que les había empobrecido mucho, ¿no? Así es. Pero luego de invertir en educación, ¿no? Planificar correctamente, planificar adecuadamente, les ha permitido ser las potencias que son ahora. Claro. Entonces, mientras no sigamos destinando muy pocos fondos en educación, pues el problema va a persistir, ¿no? Tenemos que lograr, yo sé que es difícil, ¿no? Evidentemente, pero tenemos que lograr que se invierta más del PBI en educación. Y es así. Tú mencionaste en el programa anterior a Jerusalén, a Roma, ¿no? Como ciudades que acaparan gran cantidad de turismo arqueológico. Sí, histórico, ¿no? Artístico, ¿no? Claro, artístico, por supuesto. En el caso de Jerusalén,
turismo religioso. Claro, ¿no? Turismo religioso. Porque todos los que van allá van a ver, a peregrinar las huellas de Cristo. Claro. Evidentemente, y son miles de turistas. Miles de turistas. Millones, ¿no? Sí. Roma igual, ¿no? Claro. Y no solamente ellos, ¿no? Ahora, tú me dices que acá en nuestro país son casi el 90% del turismo que viene para también observar nuestros monumentos arqueológicos. Sí, básicamente Machu Picchu y Cusco. Y con lo que tenemos, y eso solamente lo que tenemos puesto en valor, puesto en valor hasta el momento. Sí. ¿No? Y más o menos, ustedes han investigado o tienen una idea de qué porcentaje podría representar eso de todo lo que tenemos, de acuerdo a todo lo que tenemos, a todo lo que está puesto en valor en este momento. Una idea más o menos. Mira, no tengo la cifra exacta. Pero más o menos más o menos un cálculo así, a grosso modo. Ni el 5%. Ni el 5%. O sea, todo lo que tenemos, Machu Picchu, Cuelam, y todo lo que tenemos ahorita, en estos momentos, digamos, puesto en valor en nuestro país, no representa ni el 5% de todo lo que... yo me refería a Cusco, pero si hablamos ya de Cuela, de la Huaca de la Luna, quizás pero no sube mucho, al 10%. Claro, por eso, ¿no? O sea, en este caso, a lo mucho un 10% de todos los monumentos que tenemos. De todos los tenemos. Y no solamente monumentos, porque te digo una cosa. O sea, ustedes saben que existen muchas clases de turismo, ¿no? Perú es el turismo monumental, digamos, ¿no? El turismo monumental y arqueológico. Pero también tenemos un turismo que se está desarrollando sobre todo en el sur recientemente, el turismo vivencial, ¿no? El turismo vivencial. O sea, no existe otra cultura andina, solo existe una cultura andina. Para verla hay que venir a Perú, a Bolivia, ¿no? A Ecuador quizás. Claro. Entonces no existe otro, no vas a poder visitar en otro lugar la cultura andina. ¿Qué es la cultura andina? Es un conjunto de saberes, es una forma de ver el mundo, es una forma de comer. Es comer ají, es comer papa en el lugar donde se produjo. Claro. Es comer una pachamanca, eso no lo comes en ninguna parte. Claro, es algo parecido, pero no igual. Entonces es hablar el quechua. ¿Dónde sale el quechua? ¿Dónde sale el aymara? El turismo es conocer otra cultura. Para eso solo puedes venir aquí a Bolivia, Ecuador, ¿no? Entonces, eso también es patrimonio inmaterial. Existen dos tipos de patrimonio. Patrimonio material, ¿no? Objetos, y patrimonio inmaterial, la cultura, lo que vive, la tradición oral, la lengua, ¿no? El quechua, los alimentos, los sabores, los olores, los colores. Eso es otro potencial, otro recurso que tenemos, otra manera de estudiar. La astronomía está en ambos casos. La astronomía está plasmada en Machu Picchu. El torreón de Machu Picchu es una ventana que apunta al solsticio de junio. Muy pocos turistas van a ver eso, pero algunos lo van a ver, ¿no? Que se acerca el solsticio. Pero la astronomía también está en un cuento que te lo puede contar un poblador en Canchis, en quechua. Que hablar de Cuyo, de Mamaquilla. Eso es patrimonio, eso es astronomía cultural. Claro. Astronomía cultural material y astronomía cultural inmaterial. Todo eso sirve para educación, identidad, autoestima, turismo, generar recursos también. Claro. Solo es cuestión de enfocar bien el método, enfocar bien el sistema. Pero eso está plasmado en todo, porque somos una cultura viva. La astronomía de los incas vive, late, transformada en el corazón de muchos quechohablantes en el sur del Perú, en el norte del Perú. Claro, exacto. Tú has dicho algo muy importante, somos una cultura viva, ¿no? Pero así como una cultura viva, también hay culturas que ya muertas, en este caso, a nivel del mundo. Sí. ¿No? Como por ejemplo, podemos considerar que Sumeria, por ejemplo, ya es una cultura muerta, no sé, de repente tienes otro ejemplo tal vez. Bueno, sí, de alguna manera podemos decir que sí. Por ejemplo, sí, la forma del idioma quizás arameo ya lo hablan muy pocas personas, o idiomas como el egipcio, el copto, ya ha desaparecido. El arameo solamente se habla en tres lugares de la Palestina, solamente que yo sepa, se hablaba en 3 lugares nada más, o sea, en 3 distritos. Se perdieron. Sí, no hay más. El egipcio se perdió, el egipcio copto se perdió, entonces no hay. Entonces, y así hay muchas. Pero hay otras que viven, ¿no? El hindú, el idioma chino, ¿no? El milenario, el quechua también, pero el quechua se está retrayendo. O sea, la política no está apoyando a que el quechua se conserva, se expanda, o por lo que se conserve, no, se retrae, ¿no? Esperemos que cambien las cosas, ¿no? Claro, el quechua pues, es un idioma de acá de nuestro país, por supuesto que se debería extender en lugar de contraerse,
debería seguir creciendo en realidad, ¿no? El problema está en que a veces cuando el poblador andino migra a la costa, lo que llamamos costa, y migra a las ciudades ribereñas con el mar, opta por intentar olvidarse de sus orígenes, ¿no? Pero no es una decisión, sí, pero es una decisión coactada, o sea, es la circunstancia, es lamentablemente la ignorancia, el racismo, un cóctel dañino para la persona, porque no existe justamente ¿qué? Autoestima, identidad, educación. Sí, esto sucede en todos lados, en mi propio hogar, o sea, mi padre es quechua hablante y yo no conozco muchas palabras de quechua, pero no lo puedo hablar fluidamente, ¿no? Claro. Pero es por una cuestión de las circunstancias que el Estado, de alguna manera, es responsable, porque el Estado debe promover, ¿no? El uso del idioma, nuestro idioma, los idiomas ancestrales, no solamente el quechua, ¿no? Pero felizmente ya el Ministerio de Educación está poniendo cada vez en el asunto. Claro, últimamente, Sí, al menos en esos últimos sí. 3 años, creo, me parece. Exactamente, ¿no? Las políticas están cambiando y para bien, y eso está muy bien, pero a lo que voy, ¿no? El tema que nos atrae en esta oportunidad es la astronomía andina. No podemos hablar de astronomía andina sin hablar del quechua, sin hablar del aymara, sin hablar del muchic, sin hablar de las lenguas amazónicas. No hay astronomía cultural separada de su idioma, porque la astronomía cultural, ¿no? Los conceptos astronómicos están expresados en el idioma original, ¿no? Claro. Intiquía, cuyo, ¿no? O sea, la astronomía tiene que estar enfocada en su idioma original y obviamente traducida a un idioma universal, como puede ser el inglés, el español, que permita la comunicación con una mayor cantidad de pueblos, pero sin perder las categorías y el uso de las lenguas originales. Claro, es cierto lo que dice, ¿no? Definitivamente las constelaciones, el nombre de las estrellas, el nombre de lugares en el cielo, están dados en el idioma original. Por ejemplo, si yo voy a hablar si voy a Egipto y quiero saber sobre la astronomía egipcia, definitivamente me lo van a dar en su idioma. El nombre de tal estrella o tal constelación me lo van a dar en su idioma. Claro, o sea, por ejemplo, Orión es una... Sirius o Osiris, por ejemplo, ¿no? Claro, ¿no? Sí. Esas son palabras que que no son quechuas, ¿no? Son de allá, en este caso, de los lugares en los que se conoció, se observó también, se hicieron observaciones astronómicas también, por supuesto, ¿no? Y que, bueno, llegaron acá con la llegada, vinieron acá con la llegada de los españoles, ¿no? Una cultura que por cierto no estaba muy avanzada culturalmente, pero bueno, en fin, bueno, y ese es un tema que ya tenemos para largo, para conversar sobre en otro momento, con otros invitados tal vez, un poco hablar sobre la historia, en este caso, de la invasión europea hacia América, ¿no? Pero en fin. Bueno, Juan Pablo, creo que ya estamos terminando, me parece. Ahí no tenemos tiempo todavía. Nuestro productor creo que se ha quedado un poco, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos queda? Nos queda 3 minutos, nos indica. Así que bueno, creo que tenemos el tiempo suficiente tal vez para una despedida y unas últimas palabras de reflexión de Juan Pablo. Ya no, durante todos esos 3 programas que hemos tenido con él, hemos hablado mucho, de una manera directa y de una manera también indirecta, de la importancia que tiene la educación para nuestro país. Juan Pablo, de repente tal vez algunas palabras más. En principio, agradecerte, Julio, por la entrevista. No, ha sido un placer poder compartir contigo y con los televidentes, ¿sí? Estos principios, estos conocimientos sobre estos temas, que estoy seguro que se van a complementar en los próximos tiempos y que espero también poderlos compartir. Espero tenerte nuevamente como invitado. Claro que sí. Como invitado. Y solamente yo quisiera decirles que el mundo de la astronomía en el Perú es un mundo para descubrir, para que los chicos, jóvenes, adultos no pierdan el miedo a descubrir la astronomía en el espacio y también la astronomía en el futuro, en el presente y en el pasado. Los conceptos astronómicos estuvieron muy vinculados a los orígenes del Perú, lo estuvieron durante su desarrollo y estoy seguro que también los estarán en el futuro, porque sé que el Perú también puede ser, así como fue cuna de antiguos astrónomos, ser la cuna de nuevos físicos, nuevos astrónomos que se forman en las universidades peruanas
van a hacer sus estudios postdoctorales al extranjero y que estoy seguro que se convertirán en los futuros científicos de la humanidad. Muchas gracias. Bien, entonces conmigo, con Julio Escudero, nuestro programa Janampacha en los cielos andinos será hasta la próxima. Janampacha, los cielos andinos y el universo de hoy. Ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo. Financiado por el Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad, Innóvate Perú, de acuerdo al contrato 073, NIPT 2015, In Memoriam. Astrónoma María Luisa Aguilar Hurtado.